Bueno, y preguntaba ahora, Papa, porque saben ustedes que el miércoles arranca el cónclave donde se va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Estamos con Gonza Báñez acá en el piso. Hola, Pau, buen Gonza. día. ¿Cómo andás? Todo bien. Y con nuestro invitado Octavio Loprete, que es especialista en Derecho Canónico. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, el miércoles arranca ya la etapa para saber quién será el sucesor de Francisco. Así es, ya terminamos la primera etapa, que sería desde el fallecimiento del Papa, todo el protocolo, las exequias. Ahora se están terminando las misas llamadas novendiales de los 9 días. Entonces entramos ya en la etapa del cónclave, que de alguna manera ya empezó porque la mayoría de los cardenales ya están en Roma participando de las llamadas congregaciones generales, que son reuniones donde hablan y exponen y dan su visión para tratar de discernir acerca de quién debe ser el elegido. Esto es como las características que debería tener el próximo Papa. Es una etapa, bueno, para la Iglesia, no sé si la más importante, pero evidentemente muy especial. Estos días nosotros escuchamos en los medios un montón de mucha terminología muy precisa y específica, digo, desde un cardenal hasta un consistorio, hasta una congregación, hasta la Capilla Sixtina, y todo está muy determinado en un documento, que el documento vigente para la elección del Papa es de Juan Pablo II de 1996, y ahí está detallado precisamente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir hasta que salgan a anunciar el nombre del nuevo Papa, no sabemos cuándo. Eso te quería preguntar, Octavio, porque hoy inclusive el Vaticano difundió imágenes, ¿no? Ya en la preparación de la Capilla Sixtina, que se viene haciendo a lo largo de esta última semana. ¿Qué es lo que hacen dentro de la Capilla Sixtina? ¿Es como en la película que se cierran las ventanas, se hace un barrido, entiendo, también de seguridad? ¿Qué es lo que se prepara? Por suerte todos tuvimos la película antes, ¿no? Como te podés imaginar un poco. Y no estamos spoileando nada para que no la vio. Claro. Los cardenales hacen un juramento de secreto, por lo tanto nadie sabe qué es lo que pasa en la Capilla Sixtina. De hecho es un juramento que canónicamente conlleva una pena de excomunión, por lo tanto una pena fuerte. Yo siempre digo que esto es análogo a lo que es en definitiva la Iglesia, porque la Iglesia pertenece de alguna manera al orden del misterio, es decir, hay una parte que nosotros conocemos, pero hay una parte que permanece inasible, que no podemos conocer. Claro. Yo realmente no conozco qué es lo que pasa adentro de la Capilla Sixtina. Se supone, hay igual una determinación normativa, por ejemplo, ingresan los cardenales y también, por ejemplo, al principio ingresa un eclesiástico que va a dar una charla sobre las necesidades de la Iglesia. Y Parolín, por ejemplo, que es quien va a presidir el Parolín ¿no tiene preside algún porque contacto con el alguien cardenal de afuera? decano, que es Giovanni Battista Re, no ingresa al cónclave porque no es cardenal elector. Claro. Pero todo esto va a empezar el 7 de mayo a la mañana, a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro, se van a juntar los cardenales y va a haber una misa que se llama Proeligendo Papa o Proeligendo Pontífice, que la va a celebrar Giovanni Battista Re, y después a la tarde están convocados cerca de las 4 de la tarde a lo que es la Capilla Paulina, dentro también del Palacio Apostólico, una capilla también muy significativa donde hay pinturas de San Pedro y San Pablo, y de ahí los cardenales van en procesión y tienen que entrar 4:30 de la tarde a la Capilla Sixtina. Al Papa lo eligen los cardenales y lo eligen en la Capilla Sixtina. Que y ahí los no cardenales. hay ningún secretario, ningún nada. O sea, Hay, o sí, por pero digo, en el ejemplo, momento del voto. No, en el momento del voto no hay nadie. Cuando hay un momento particular que es el maestro de las celebraciones pontificias, dice las palabras extra omnes. Extra omnes, que significa todos afuera. Ajá. Claro. Todos afuera y quedan los cardenales. Y ahí se cierra. Y ahí se cierra. De hecho, eso creo que va a estar televisado. Es el extra omnes. Hasta ese momento. En el de Francisco estuvo televisado. Es realmente muy emocionante eso. O sea, se cierra, el maestro entra, bueno, para una charla, después sale y quedan los cardenales. Pero es interesante esto de la Capilla Sixtina, el documento que yo decía de
de Juan Pablo II dice que en la Capilla Sixtina todo contribuye a hacer más viva la presencia de Dios. Es un lugar donde se respira... Claro. Octavio, y te hago una pregunta porque se hablaba, bueno, que es la elección, el cónclave con la mayor cantidad de cardenales que se tiene registro. Sí. En el momento inclusive hay más cardenales que espacio en Santa Marta, ¿no? Que en las suites de Santa Marta. Sí. ¿Cómo se distribuye eso? ¿También está escrito? ¿Es por antigüedad? ¿Es por No, los cardenales tradicionalmente, por lo menos la última norma a la que yo me refería, dice que tienen que ser 120, pero bueno, el Papa Francisco creo que es en términos específicos más cardenales y actualmente, bueno, los electores, como sabemos, son 135, hay 2 que están enfermos, uno de Valencia y otro de Kenia, van a ingresar 133. En Santa Marta creo que hay 100 o 105 habitaciones, van a habilitar un edificio contiguo a Santa Marta. No comparten habitación, ¿no? No, no comparten habitación. Y es todo realmente, la verdad que sí, es bajo secreto. O sea, ellos más allá del momento en el que están en la capilla, porque todos hablan de cuando entran, después cuando salen todos juntos. En procesión se van a Santa Marta, y ahí se quedan ahí está todos todo juntos. cerrado, no se puede tener celular, dispositivos técnicos, no leen los diarios, no hablan con nadie. Por supuesto que hay personal también, hay hasta enfermeros. Claro, hay, quien haga de comer, quien claro, los atienda. También se presta secreto. ¿Y coincidís que no va a ser un cónclave de más de 2, 3 días? La verdad que no lo sé. Los últimos 2 duraron, fue el tercer día, digamos. El del inicio hay una sola votación a la tarde y después hay 2 votaciones a la mañana y 2 votaciones a la tarde. En ambos casos, Benedicto XVI y Francisco fueron elegidos a la tarde, digamos, del segundo día. Nosotros recordamos ese anuncio Vobis Gaudium Magnum que fue, acá ya era de noche, claro. Entonces va de noche, era a la tarde, pero no a la mañana, digamos. Claro. ¿No? Los invito a ir al Vaticano. Sergio Rubín sigue allí, está trabajando en estos días que vienen, ¿no? Con tanta intriga, tanta discusión previa de la cual no sabemos mucho, pero sabemos que existe. Sergio, y además con un invitado. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes para vos. Hola Paula, ¿qué tal, Gonzalo? Sí, acá está pegando el sol de lo lindo, ¿no? Estamos con 25 grados, pero el sol pega. Yo creo que se ha adelantado un poquito el veranito. Aquí hay muchísimos peregrinos, muchísimos turistas. Estamos en el año del Gran Jubileo, que implicaba que iba a venir mucha gente, también más de lo habitual. Pero bueno, sí, como ustedes dicen, hay una gran ansiedad. Los saludamos también al doctor Octavio Loprete, porque estamos en la cuenta regresiva y ya se han visto además algunos incidentes, ayer algunas denuncias de una organización que sigue los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero, que lo sigue, que asiste a las víctimas, que lo acusaron a uno de los principales candidatos, el cardenal Parolin, de no administrar bien, de gestionar bien estas situaciones. A otro cardenal Tagle de Filipinas, también candidato a papa, también se lo acusó. Después se dijo que en el caso de justamente el secretario de Estado Parolin, que se había desmayado, hubo una versión, fue una fake news, el Vaticano tuvo que salir a desmentirlo. Por tanto, como verán ustedes, empiezan a agregar condimentos de una tensión y parecería ser, más allá de los fundamentos que puedan tener o no, de que evidentemente hay una puja por digamos, a ver quién va a ser el candidato, desde afuera por lo menos, y en todo caso, si no les gusta, impugnarlo de alguna manera. Así que bueno, son las cosas que van sucediendo, insisto, en la cuenta regresiva del cónclave. Pero Monseñor Guillermo Karcher, muy conocido para todos los argentinos, es funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano hace mucho tiempo, muy conocido por los argentinos, es porteño, porque él además en todos estos años ha tenido la gentileza de recibir a tantos argentinos para las audiencias generales que querían ver al Papa y demás, y ha estado, por supuesto, muy cerca del Papa Francisco. Así que, en principio, Monseñor, gracias por acompañarnos. Una primera impresión, a usted se le fue un amigo. Se me fue un padre, se me fue un amigo, y justamente hoy una semana de las exequias, así que todavía estamos en pleno duelo. Mañana terminan los novendiales, estos 9 días de luto, así que bueno, y se abre otra etapa. Fue impresionante, digamos, todo lo que significaron la misa exequial, las multitudes. Ustedes tuvieron, y usted trabajó palmo a palmo para recibir a más de 150 delegaciones. 159 de todo el mundo, vinieron jefes de Estado, ministros, casas reales,
y bueno, cada uno compartió ese momento de gran dolor acompañando en el adiós a nuestro querido y amado Francisco. Y también muchísima gente que se volcó a las calles, eso está claro, la plaza... Hasta el río llegó, se llenó la plaza San Pedro y hasta el río Tíber, ¿no? En el fondo se veía la multitud y alrededor mismo del Vaticano. ¿Sí? Fue impresionante. ¿Ustedes calculaban que iba a haber esta respuesta? ¿Qué preveían? Sí, lo calculábamos porque es un papa querido, ha sido un papa muy querido, un papa muy cercano a la gente, y esta gente se volcó a la plaza, así como él se volcó el día de Pascua para abrazarlos a todos pocas horas antes de fallecer. Bueno, y ahora los cardenales están todos reunidos, contaba recién aquí Paula, Gonzalo, en estos plenarios que tienen mañana y tarde, lo que decimos nosotros popularmente el precónclave, ¿no? 133 los electores, pero hay más que superan los 80 años que no van a entrar a la capilla, pero que están participando. Exacto, es un momento fundamental porque tienen que conocerse entre ellos, presentarse y a sincerarse, poner sobre la mesa todas las cartas con los deseos del ministerio que tiene que asumir, entre ellos el que será el próximo Papa. ¿Se le parecerá el futuro Papa? No sabemos. A Francisco. Esperemos que sí, la continuidad creo que es el deseo de muchos, y aparte aportar lo propio. Cada uno tiene su personalidad, proviene de una cultura, de una historia, así que esa es la riqueza de la Iglesia que sigue adelante, ¿no? En los siglos. Paula, Gonzalo, creo que Sí. el señor Karcher, Guillermo Karcher, los está escuchando si le quieren transmitir alguna pregunta desde allí. Hola, ¿cómo le ¿Qué va, tal? Guillermo? Buen Hola. día. Yo le voy a hacer una pregunta más bien técnica que no sé si me puede contestar, pero varios nos han preguntado y entonces se la tengo que trasladar, y que tiene que ver con las visitas al Vaticano. Gente que está viajando, que tenía ya las entradas para poder conocer el Vaticano. Obviamente la Capilla Sixtina no la van a conocer, pero digo, mientras dure todo esto, ¿está abierto al turismo, no? El resto está todo abierto, sí, Ajá. absolutamente. Sí, sí. O sea, Yo creo que visita quedó normal, excluido de la excepto- visita de un turista o de la Capilla Sixtina, por supuesto. Aclaremos que la Capilla Sixtina estará cerrada mientras esté el cónclave. Después, Claro. Después se abrirá nuevamente al después, público, sí, claro. ni bien termina la elección del Papa, se vuelve a abrir. La desactivan, le sacan la estufita, todo eso, ¿no? Todo esto se desmonta, ahora está esa salamandra donde se queman los votos puesta. Y bueno, son momentos únicos que vive la Iglesia, ¿no? La elección del sucesor de San Pedro. Y Monseñor y Sergio, también por cuestiones protocolares, después, ¿cómo continúa una vez electo el Papa? ¿Cómo es el cronograma una vez esté la elección definida? A ver, yo recuerdo lo que pasó con Francisco. Estuve adentro, no en la Sixtina, pero sí asistiendo. Entrábamos y salíamos, justamente escuchaba los comentarios. Después de cada votación, los asistentes, hablo de lo que me tocó hacer cuando fue elegido Francisco, en el anterior cónclave, entrábamos para poner orden, poner la botellita de agua, la virome, la papeleta que después tendrían que utilizar y que se consume porque la queman. Y volvemos a salir, por supuesto. Ellos quedan votando. Es una cosa que se organizan interiormente, incluso quien hace de secretario, quien toma los votos, quien los quema, todo un mecanismo entre los cardenales electores. Me imagino, lo escuchaba, digamos, me imagino lo que habrá sido estar en ese lugar, entrar en la Capilla Sixtina a cambiar el agua, pero en ese lugar. Cuéntenos un poquito más de qué se respira, no sé. Uno lo ve tan alejado esa y tan como una sacralidad. película, ¿no? No, pero esa sacralidad que comentaban antes existe. Ahí está el juicio final de Miguel Ángel. O sea que los cardenales se ponen ante el juicio final, digamos. Ahí tienen que votar con absoluta sinceridad. No hay engaño. Y aparte está la creación también del hombre y toda la historia de la salvación representada en esas pinturas y frescos que son maravillosos. Pero yo creo que el juicio final es el que más los señala a cada uno, que cada vez que levantan la vista dicen, bueno, nos jugamos. Monseñor, y una pregunta más me gustaría hacerle. Recién mencionó algo importante, ¿no? Esta intención que posiblemente muchos tienen de que haya una continuidad también en la Iglesia, lo que es el legado del Papa Francisco. ¿Cómo se percibe internamente? ¿Se cree que hay, más allá de lo que muchos quieren, que existe una posibilidad de que eso suceda? Sí, yo creo que sí, porque él, por otro lado, la mayoría de los cardenales que van a votar los creó, bien utilizado ese verbo él, así que están en esa línea, tienen ese perfil.
Ahora, el que asuma como papa tiene que tener realmente mucho deseo de servir y mucho coraje para asumir esto. Calculen que no es tanto la elección, sino la aceptación. Esto lo quiero aclarar porque es un detalle. Cuando ellos van votando pueden que elijan a uno, pero si ese uno dice yo no me siento para asumir este rol, sigue saliendo el humo negro, nadie se entera. El momento, cuando cae la ficha, digamos, es cuando el candidato elegido dice acepto. Ahí está, claro. Y una cosita de color, Paula, Gonzalo, ahí en esa salamandra que cuenta Monseñor, es donde se queman a la mañana, cuando terminan las 2 votaciones, y a la tarde se queman las papeletas y se le pone algunos componentes químicos. Si no hay elección, se pone un componente químico que da el humo negro. Si hay elección, bueno, otro componente que da el humo blanco. Todos estamos mirando ahí a partir del miércoles a la tarde la chimenea famosa. Pero pasó algo en lo de Benedicto, en una de las jornadas, de las medias jornadas, salió un humo gris. Entonces la gente no sabía bien qué era, pero hay o no hay, no puede ser más o menos. Y bueno, al final no era, después salió Benedicto XVI, pero bueno, una anécdota que todos la recordamos cuando estábamos en aquel momento, porque estábamos todos tan ansiosos, pero supongo que estarán prácticos, Monseñor. No, sobre todo porque puede caer un día, una tarde nublada, de lluvia, no sabemos el tiempo de la semana que viene cómo se presentará, por lo cual hay que ayudar a ese humo a que sea más identificable, y por esos productos químicos. Pero se suma también, cuando salga elegido a la sumata blanca, el repique de campanas. Eso también se sumó en los últimos años porque ayuda. Ah, mira vos. Claro. Ahí estamos, Paula. Octavio Loprete tiene una pregunta para hacerle a Monseñor, si es amable de contestarnos. ¿Cómo le va, Monseñor? ¿Qué decir? Bien, yo Obvio. simplemente quería que usted precise, porque usted recién dijo que lo que se elegía era al sucesor de Pedro. En definitiva, para aclarar a la gente, no se está eligiendo al sucesor de Francisco, digamos, más allá que quizás pueda llamarse Francisco II, no sabemos, lo que se elige es el sucesor de Pedro y el obispo de Roma, ¿no? Se elige al obispo de Roma. De hecho, los cardenales tienen esa potestad porque ellos se transforman en clero romano. De hecho, cada cardenal tiene una iglesia adjudicada, donde nos encontramos ahora, que yo estoy hace años, también tenemos un cardenal, después podemos pasar alguna foto. Ellos son clero romano. En la tradición, el clero de Roma elegía a su obispo. Así que esto se mantiene con esto de los cardenales, eligen al sucesor de Pedro. Por eso es el obispo de Roma, digamos. Es el obispo de Roma. El obispo el de Papa. Roma ese es el Papa, no el Papa. Claro. El obispo de Roma se transforma en Papa. Digamos. Claro. ¿Por qué? Y Francisco en eso lo vivió muy intensamente. Me acuerdo cuando pidió incluso la bendición en el balcón. El ser obispo de Roma tiene una connotación ecuménica muy, muy linda, porque todos reconocen que Roma tiene un obispo, incluso los anglicanos, los luteranos, los otros hermanos cristianos de confesiones, que no se sienten bajo su jurisdicción y por eso no lo consideran papa, pero sí lo respetan como obispo de Roma, cuya catedral no es el Vaticano, sino San Juan de Letrán. Todos los argentinos que vienen acá les digo, vayan al Laterano, San Juan de Letrán, porque es a la sede del obispo de Roma. Bueno, interesantísimo lo que nos está contando Monseñor Karcher junto a Sergio Rubín allí desde el Vaticano. Lo tenemos de nuevo a la Argentina. ¿Cómo queda su situación, Monseñor? ¿Se queda trabajando allá? ¿Vuelve? Me llamaron en tiempos de Juan Pablo II, así que yo vine para preparar el jubileo del año 2000. Estamos hablando del jubileo de hace 25 años, cuando tenía más pelos, por supuesto, era más joven. Así que servía a Juan Pablo, servía a Benedicto, servía en un modo particular, con todo el afecto filial a nuestro querido Francisco, y ahora me toca el cuarto papa, no sé cuánto más. Cuánta historia pasó por sus manos. Bueno, gracias por compartirlo con nosotros. A ustedes, que tengan un lindo fin de semana, y acá nos quedamos, vamos a tomar algo fresco, porque nos estamos muriendo de calor. Vayan a Aquí la estamos sombra, por favor. Los que conocen, en la Piazza del Popolo, acá en la Plaza del Pueblo, lindísimo, con muchísimos turistas, peregrinos y mucho calorcito. Seguimos en contacto, Paula. Chicos, Gracias. todo lo mejor. Gracias a los dos. Muchas ustedes. gracias. Pau, si te parece, tenemos una foto, lo que explicaba Sergio recién de las 2 chimeneas para tener un humo purificado, vamos a decir, un humo sólido, blanco o negro. Tenemos una imagen, ahí está. En la chimenea de la derecha es donde se queman las papeletas, y en la izquierda se agrega, es una chimenea electrónica donde se agrega, ¿no?, este componente para que el humo salga o blanco, claramente blanco,
o bien oscuro, negro. Esta es la combinación, entonces se terminan uniendo y después esa chimenea es la que sale en la plaza de San Pedro, ¿no? Esta chimenea que se terminó de instalar en el día de hoy, ayer se empezó a instalar, pero bueno, esta es la base de la chimenea y el humo que terminamos viendo. Y una vez, yo no me acuerdo bien cuánto tiempo pasó, fue tal la excitación cuando eligieron a Bergoglio que no me acuerdo bien, pero ¿cuánto pasa entre que Claro. va la fumata, tenemos papa y sale a anunciar, la persona encargada sale a anunciar quién es? Bueno, no sabemos porque no estamos en la Capilla Sixtina, pero yo estimo que más o menos 2 horas. ¿Por qué? Porque, como dijo Monseñor, lo que primero hacen es preguntarle al cardenal si acepta, ¿no? Ujú. Y después le preguntan, bueno, ¿qué nombre elegís? Y después hay un momento muy emotivo que van a un... Bueno, el resto de los cardenales lo felicitan y van a una sala que se llama la Sala de las Lágrimas. Es una sala contigua a la Capilla Sixtina, la Stanze del Pianto, del llanto. Y ahí se revisten como papa. Dicen que hay 3 talles, uno más chiquito. Y se llama Sala de las Lágrimas porque precisamente ahí el cardenal, bueno, ya papa, toma conciencia como de ese grave cargo que va a asumir. Claro, porque cuando sale ya sale de blanco. Sale de blanco y ahí se dirige al balcón, pero el que anuncia el nombre del Papa es un cardenal llamado protodiácono. En este caso va a ser un cardenal francés. Con Francisco también fue un cardenal francés. Ay, que no le entendíamos bien. Que Sí, porque pobre, tenía Parkinson, el cardenal Torán. Y en este caso va a ser el cardenal Dominique Mamberti, que es también francés. ¿Y eso cómo se elige? Está ya determinado, es el primer cardenal de los diáconos, es un tema medio específico, pero es muy emocionante. Bueno, dice anuncio vobis gaudium magnum, o sea, les anuncio una gran alegría, habemus papam. Y ahí hay también una frase en latín que dice eminentissimum ac reverendissimum dominum, o sea, eminentísimo señor. Y ahí pone el nombre de pila, con Bergoglio fue Georgium Marium, ¿se acuerdan? Claro. Georgium Marium, ahí bueno, Georgium Marium ya, Sancta Romana Ecclesiae Cardenalem Bergoglio. En este caso, cuando ya digan el nombre de pila, antes que digan el apellido, uno ya puede inferir quién es. No sé, si dicen Petrus, será Parolín, por ejemplo. Y dice, quisivi nomen imposuit, o sea, que se impuso el nombre de Franciscum. Ya ahí anuncia todo. Claro, y ahí enseguida creo que viene, o no, ahí esperan un poco y bueno, y llega ya revestido de papa, el papa. Y perdón, cortita, ya estamos posiblemente en títulos. Y de ahí hasta que asume formalmente. Bueno, después se da... ¿Hay otra ceremonia? Sí, hay una misa normalmente a los 5 o 6 días, la misa de inicio del pontificado. El papa lo eligieron Francisco el 13 de marzo y la misa fue el 19 de marzo, el día de San José. Tiene que armar gabinete, tiene que... Sí, tiene que decir cuál es su programa, es difícil porque bueno... Claro, con tan poco tiempo... Pero sí, la verdad que son todos ritos milenarios y inclusive yo creo que para la gente que no tiene fe o no cree son realmente muy emocionantes porque pensemos que la Iglesia tiene 2000 años, ¿no? Y esto se viene, estamos sí, porque es algo colegial, o sea, nosotros también rezamos, hay una comunión de los santos, hay una comunión con los cardenales y se está eligiendo el Papa número 267, que es increíble, en 2000 años, ¿no? Claro. El sucesor de Pedro. Pedro, claro. Hablando de sucesores, viste que aparecen los papables. Sí. ¿De dónde salen los papables? ¿De los periodistas? ¿De dónde salen? Bueno, por ejemplo, con Francisco el máximo candidato era el arzobispo de Milán, Angelo Scola, que salió Francisco. Cuando salió Juan Pablo II tampoco era el... Yo, digamos, hay una dificultad que la nombró Rubín, que es que los cardenales no se conocen tanto. Piensen que hay 252 cardenales de 90 países diferentes, bueno, 135 electores. Es muy difícil, porque los cardenales, que es como el senado del Papa, no todos viven en Roma. Algunos viven en Roma, los que tienen algún cargo u oficio, pero el resto gobierna normalmente diócesis importantes. Por ejemplo,
bueno, lo que era Bergoglio, o el cardenal Poli, argentino, que va a participar del cónclave. Entonces, no se conocen, es difícil discernir, saber quién puede ¿Y ser, reciben como pero una evidentemente hay información de candidatos. cada uno? ¿Cómo? O sea, yo No, cardenal. Un perfil. No, eso no. ¿Cómo me entero? Se van conociendo, no sé, por ejemplo, bueno, se nombra mucho a Parolín, él como secretario de Estado, Conoce a Claro, muchos como más. conoce mucho, pero bueno, todo lo que podamos decir realmente es futurología y hay que confiar en que el Espíritu Santo va a ayudar, o por lo menos el Espíritu Santo va a provocar que no se elija a quien no se deba elegir. Creo que esa puede ser una síntesis. Qué interesante. Bueno, todo, la verdad que todo es interesante, todo Sí. es por redescubrir y aprender a medida que va pasando. Si bien, bueno, tenemos la posibilidad de, vos nos explicabas que ya está todo escrito, pero después... En realidad el Papa ya está elegido. Lo que pasa es que falta, Dios ya sabe quién va a ser el Papa. Ah, mirá, me iba a tirar una primicia. Falta que los cardenales digan quién es, pero Claro. ya está el Papa. No, y aparte siento que nos va a rememorar todo lo de Francisco también a los argentinos, ¿no? En el momento en que salga el nuevo Papa al balcón, como que va a haber una comparación. Y también se hablaba, ¿no?, esta semana de lo alta que dejó la vara también el propio Francisco, con todas sus reformas que Sí. inició, con todos sus lineamientos generales. Sí. Bueno, una pista quizás. Se dice que cuando viene un papa o de muchos años, muy largo, no sé, como Pío XII, o Francisco, que fue un papa, vamos a decir, especial, si quieren, en cuanto inclusive a las formas, etcétera, a veces se trata de elegir a alguien, no sé, más moderado o más grande para que no dure tanto, para que las cosas se acomoden. Claro. Eso Claro, pueden más de ser transición, teorías. un Lo que papa, pasa es que, por claro. ejemplo, cuando murió Pío XII, dijeron, bueno, vamos a elegir a Juan XXIII, que era grande, como para que dure poco, las cosas se acomoden, y Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, que fue como una reunión muy, muy importante que marcó la Iglesia y la sigue marcando. Entonces uno nunca sabe qué es lo que hay que discernir o cuál es el candidato más Claro. Bueno, después Igual Pablo Francisco era un papa que, bueno, que tenía, sobre todo en el último tiempo, ¿no?, bastante, un sector importante de la Iglesia en contra, porque no estaba de acuerdo con todas estas reformas. Así que hay que ver ahí, ¿no?, que es lo que se está debatiendo. Sí, siempre, ¿Quién siempre gana ahí la hay pulseada? un juego, pero bueno, la verdad hay que confiar en que se va a elegir a la persona que la Iglesia Católica necesita en este siglo, en este tiempo. Hay que confiar. No, decía, perdón, después de Juan Pablo II, que también fue un pontificado largo, Ratzinger... Que ya era grande, ya Ratzinger. era grande. Claro. ¿no? Que Claro, ese mismo por eso ejemplo digo. de, claro, de papado Eh, más de transición, tal vez. Claro, papado de transición, se acomodan las cosas y bueno. Pero no sé, no sabemos, quizás No. viene otro más revolucionario. ¿A qué hora son las reuniones? ¿Son a las horas de acá, 10 de la mañana? No. Las reuniones Cinco son, acá. hay 2 escrutinios, que así Sí. se llama, a la mañana y 2 a la tarde. Al mediodía van a almorzar. El 7 de mayo, en realidad el primer escrutinio va a ser, y el único, va a ser a la tarde. Se juntan a las 4:30 de la tarde de Roma, en la Capilla Sixtina, y ahí se hace el primer escrutinio. Después se van a dormir, y lo que es interesante también es que transcurridos muchos escrutinios, sin que se haya llegado a esa mayoría de 2/3, hay un día de pausa. Un día de pausa para Uy, ahí, no. pensar, Ahí, ¿no? Para pensar. Dios rezar. mío, esas reuniones. Y después de muchos días, finalmente quedan 2. Mm. Y se elige respecto de esos 2. Claro, Pero todo está previsto. bien. Bueno, y recordemos, perdón, que oficialmente todavía no llegaron todos los cardenales. Hoy Matteo Bruni, ¿no?, el vocero del Vaticano, lo repitió. No llegaron todos los cardenales, son 133 los que van a ingresar a la capilla Sixtina, pero los que ya están en el Vaticano ya están negociando entre ellos también. Y lo que mencionaba recién Sergio es tremendo, ¿no? La fake news de Parolín, que es uno de los favoritos, uno que no puede participar, otro que... Digo, hay una conversación, una negociación que ya se está dando muy, pero muy activa. Sí, ellos tienen juramento de secreto, inclusive ahora en las congregaciones generales, este precónclave que decía Sergio, pero eso no impide que entre ellos hablen, salgan a comer, digamos, todavía Obvio, bueno. no están encerrados.
¿no? El otro día leía en Corriere la Sera, uno de los principales medios italianos, que sigue el minuto a minuto, lógicamente, del cónclave con mucho detalle. Y claro, contaba que los cardenales van a los restaurantes, obviamente, del Vaticano. A veces se sacan todas las identificaciones para que no se dé cuenta la gente que está ahí, que se den cuenta que es cardenal. Y tiene una limitación de a las 10:30 de la noche en ingresar de vuelta a Santa Marta, sino después la guardia... La Guardia Suiza, ¿no? Sí. La Guardia Suiza les tiene que Pedir chequear identificación. si es exactamente. Sí, para que la gente sepa que, bueno, es conocido, los cardenales, como vemos en las pantallas, tienen ese color púrpura, que en realidad es un color como rojo, púrpura escarlata, que significa como el martirio, o sea, la disposición a servir a la iglesia hasta la muerte, el color, ¿no? Por eso quizás vemos muchos revestidos como color morado. Esos no son cardenales. Los cardenales son los de color más rojo. Octavio Loprete, muchísimas gracias por todos estos conocimientos que nos trajiste esta mañana. Gonzalo, Paula, un placer. Gracias.